¿Podemos comenzar? Sí. La Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa da inicio a nuestra primera sesión de conferencias del año. Agradecemos a las personas que nos acompañan y les pedimos que si pueden silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras para que podamos poner la atención a las ponentes. ¿No? Saludo a las personas que nos acompañan y me voy a permitir leer la semblanza curricular de la maestra Alma Gabriela Gómora Figueroa. Gracias, Gaby, que nos acompaña, una de las psicoterapeutas. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestra en Psicología con especialidad en Psicoterapia para Adolescentes, también por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es doctorando en psicoanálisis con acentuación en familias y parejas en la Universidad Intercontinental, psicoterapeuta individual, familiar y de parejas en consulta particular y jefa de sede y psicoterapeuta en el programa Espacio de Orientación y Atención Psicológica, Espora Psicológica, en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. También es docente de la carrera de Psicología en la Universidad Latinoamericana. Bienvenida. Gracias. Adelante, Gaby, por favor. Muy bien, pues vamos a empezar. Denme un segundo nada más para compartirles la presentación. ¿Ahí la pueden ver? Sí, ya se está presentando, sí. Perfecto. Sí, y se ve. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a esta charla que, bueno, estaremos dando sobre el duelo y, pues, bueno, estrategias para afrontar pérdidas. Un tema que, pues, está bastante actual, ¿no? Debido a la situación que estamos atravesando, ¿no? Y a este acontecimiento que ya ha tenido, pues, una duración importante. Pues, bueno, pues vamos a empezar. Pues empezaré yo y después continuará la maestra Judith, pues, para poder continuar con el tema. Siguiente, por favor. Pues bueno, cuando hablamos de duelo, de entrada es importante poder ir ubicando, pues, a qué nos referimos con la palabra, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esa palabra? La palabra duelo, pues, viene del latín dolus, ¿no? Que significa dolor. Como tal, cuando hablamos de un dolor, ¿no? Y nos referimos al duelo, pues hace referencia a una pérdida, ¿no? En particular, pues estamos perdiendo un vínculo. Hay una pérdida de un vínculo que puede darse, ¿no? Debido a distintas circunstancias, y pues las personas estamos todo el tiempo formando vínculos, ¿no? Vínculos con personas, vínculos con espacios, vínculos con objetos, con cosas, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos conformando estos vínculos y eso es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces cuando alguno de estos vínculos pues se ve irrumpido, hay una ruptura en este vínculo, se pierde algo en el vínculo, pues bueno, lo que vamos a experimentar es dolor, ¿no? Un dolor como sentimiento y un dolor importante pues ante este suceso. Es así que, bueno, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de un conjunto de reacciones, ¿no? Va a haber reacciones de distinto tipo, habrá reacciones físicas, habrá reacciones emocionales y también habrá reacciones sociales. Estas reacciones, pues bueno, van a estar producidas justamente por la pérdida, ¿no? Las personas justamente van a estar experimentando, pues, un suceso de pérdida que les va a llevar a tener distintas reacciones que se van a sentir en estos niveles. También el duelo, pues, se caracteriza por una transición de sentimientos, ¿no? Sentimientos que pueden variar en grado y en intensidad. Puede ir desde una tristeza pues leve, una tristeza llevadera y moderada, hasta un sentimiento de desolación tan grande que, bueno, a las personas de pronto se les vuelva complicado continuar con la vida, ¿no? Entonces puede haber una transición de sentimientos ahí en torno al duelo y en torno a esta vivencia. También, pues, cuando hablamos de duelo, pues va a haber una afectación en los sentimientos, en los pensamientos y en las decisiones que las personas pueden tomar. Es un suceso tan fuerte y tan doloroso que va a tener un impacto en estas tres esferas que cotidianamente las personas pues están funcionando en su día a día. Y también, pues, el duelo va a tener una duración variable. Hay una duración que puede ser de 6 meses, puede ser de 1 año. Algunos autores y en la literatura incluso han señalado que 2 años todavía puede ser una duración, pues, digamos que aceptable o debido como a este proceso, ¿no? Que es algo
normal y que todas las personas podemos estar presentando. Habrá una duración esperada, ¿no? Que puede ser de 6 meses, 1 año y todavía hasta 2 años. Algunos autores lo mencionan como algo aceptable, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito qué pasa después de que esos 2 años suceden y pues bueno, qué implicaciones tiene. Otro aspecto que es importante notar cuando hablamos de duelo es que, bueno, ante esta pérdida, ante este sentimiento de dolor tan fuerte, pues las personas van a perder el interés en el mundo externo, ¿no? Cotidianamente tenemos un interés por el mundo, ¿no? Que nos hace, pues, responder a las exigencias y a la vida, poder hacer nuestras actividades normal, poder hacer nuestras relaciones, poder hacer todas las funciones que cada uno de nosotros tenemos, y pues ante una pérdida de este tipo, pues bueno, va a haber una pérdida del interés también con el mundo externo, como cotidianamente podemos hacer. Y también va a haber una inhibición general de todas las funciones mentales que cada uno podemos hacer. Podemos tener funcionamiento en cuanto a funciones de memoria, en cuanto a funciones de toma de decisiones, funciones de atención, y pues bueno, este tipo de sucesos van también a inhibir ese procesamiento normal que todas las personas podemos hacer. Sin embargo, cuando hablamos de duelo, ¿no? Cuando vivimos este suceso de pérdida, ¿no? Esta ruptura de un vínculo, pues también todo este proceso de duelo se vuelve algo necesario, ¿no? Es un proceso que ahorita iremos retomando, que se vuelve una reacción que nos va a permitir adaptarnos, ¿no? Es así que se vuelve una reacción adaptativa, necesaria y normal, que justamente tiene un proceso, ¿no? Y que tiene una reacción que es necesaria para las personas cuando estamos hablando de esta ruptura de vínculos, y también no tener como el espacio, no tener el tiempo para que esta reacción suceda, también tendrá implicaciones que, bueno, ahorita iremos comentando. Entonces, se vuelve una reacción que es adaptativa, normal y esperada al cambio que estamos viviendo debido, pues, a la pérdida. Si bien la pérdida y el dolor, el duelo que se puede experimentar ante cualquier pérdida es algo que tiene ciertos factores en común en cuanto a lo difícil que va a resultar, en cuanto a los sentimientos, en cuanto a los cambios, pues bueno, la pérdida por muerte se vuelve una pérdida que tiene particularidades como específicas, ¿no? Distintas a otro tipo de pérdidas que no implican la muerte. La muerte, de tal cual cuando una persona muere, ¿no? Pues va a implicar cuando la persona está viva, que tenía ese vínculo con esta persona que fallece, pues va a implicar de entrada que es un hecho irreversible, ¿no? Va a implicar que esa pérdida, esa muerte, ¿no? Esa presencia que antes estaba y ya no está, ese vínculo que antes estaba formado y ahora ya no está, pues bueno, va a implicar algo que es irreversible, ¿no? No hay nada más que hacer con eso, no hay algo que uno pueda hacer como para revertir ese suceso. Otro aspecto que sucede ante la muerte es que siempre cuando una persona cercana con la cual teníamos un vínculo muere, eso nos lleva a pensar nuestra propia muerte, ¿no? A imaginarnos, a sentir cómo sería nuestra propia muerte, y eso también va a derivar pues en emociones y en dificultades particulares cuando uno se cuestiona eso y que es inevitable también ante la muerte de un ser querido. Y otro aspecto que también va a suceder ante la muerte es que la persona que vive, ¿no? Que sufrió esta pérdida, pues está obligada a rehacer su vida, ¿no? Tendrá que rehacer su vida ya en la ausencia de esa persona, de ese vínculo, y pues tendrá que hacer este cambio desde una perspectiva distinta y desde una perspectiva nueva a la que antes había conocido. Habitualmente el duelo pues es transitorio, ¿no? Es un proceso que forma parte de la vida, que formará parte de la vida de todos, ¿no? Que todos vamos a afrontar en algún momento, y que normalmente no es un problema de significación clínica. Esto implica que, bueno, normalmente las personas no requerirán una atención profesional y clínica para poder sobrepasarlo. Sin embargo, pues bueno, debido a la situación que estamos, ¿no? En medio de esta pandemia de COVID, pues bueno, esto se vuelve con particularidades distintas, ¿no? Que también ahorita iremos viendo, y que también tendrá que ver con cada particularidad de cada persona que va a afrontar el duelo. Es así que, bueno, el duelo es un proceso activo de adaptación donde la persona requiere estar activamente adaptándose a la nueva perspectiva, a lo nuevo que está sucediendo y a estos cambios, pues, irremediables e irreversibles que implica la pérdida de alguien y de un vínculo. Siguiente. Entonces, bueno, si bien esto es lo que implica el duelo, ¿no? Como fenómeno, y lo que implica como suceso que
todos podemos vivir, pues es importante también notar que el duelo en sí es una experiencia única, es una experiencia subjetiva que va a implicar que cada persona lo va a experimentar de una manera muy particular, ¿no? Esto es importante porque a veces se piensa o se siente que cuando una persona comparte con otras la pérdida de un vínculo o la muerte de algún ser querido, pues tendría que ser el mismo proceso para todos, ¿no? El mismo proceso en cuanto a tiempo, en cuanto a manifestaciones, en cuanto a dificultades, y pues en realidad eso no es así, ¿no? Es un proceso que es muy particular para cada persona y que no es igual para todos, ¿no? Entonces se vuelve importante de remarcar porque es un suceso que va a ser llevado y va a tener una duración y va a tener manifestaciones muy particulares en función de la persona que lo va experimentando. Y pues bueno, habrá ciertos factores que van a influir en la vivencia de este suceso, ¿no? De este dolor. Algunos aspectos importantes, pues sobre todo tienen que ver con lo personal, ¿no? Cada persona pues tiene características distintas. Aquí estaremos ubicando lo que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Estas características de pensamiento, de comportamiento, de sentimientos también que cada uno tenemos, con los cuales nacemos y nos seguimos desarrollando. También habrá características de estabilidad emocional, habrá personas que tengan un mayor dominio y una mayor capacidad de gestión emocional y que eso justo les permite enfrentar pues de una manera más adaptativa y de una manera más funcional lo que le va pasando día a día. Y también tiene que ver con los recursos de afrontamiento, ¿no? De qué manera la persona puede ir afrontando lo que va sucediendo, ¿no? Qué recursos y qué habilidades tiene, pues para ir enfrentando las dificultades que también se le van apareciendo. Otro factor que va a impactar en la forma y en la intensidad del duelo que se va a experimentar, pues tiene que ver con la intensidad del vínculo, ¿no? Como decíamos, el duelo pues implica esta ruptura de una relación, de un vínculo, ¿no? Una pérdida de una cercanía que se había dado con una persona y en función de la intensidad pues también va a experimentarse el duelo, ¿no? Un vínculo más intenso con alguien pues va a implicar un duelo más complicado, un duelo más doloroso y quizá un duelo que va a implicar pues más tiempo para poder elaborarse. Otro aspecto que también importa acá, pues tiene que ver con las circunstancias de la pérdida, ¿no? O de la muerte. También tiene que ver con el significado, ¿no? Habrá que ver acá qué pasó, qué circunstancias se dieron para que la persona pues perdiera a ese ser querido, ¿no? Cómo se dan las circunstancias. No es lo mismo cuando pasa una situación de enfermedad que llevaba un tiempo, ¿no? Donde uno tiene como una posibilidad de irse haciendo la idea, de irlo procesando, a pues circunstancias más lamentables o más trágicas que van a implicar pues mayor dificultad para adaptarse, ¿no? La pandemia, por ejemplo, pues nos ha dado cuenta, ¿no? Justamente de circunstancias complicadas, ¿no? De la pérdida y de la muerte. Entonces esto va a impactar también en la forma en la que experimentamos el duelo. Otro aspecto son las consecuencias de la pérdida, ¿no? También acá tiene que ver con qué lugar iba ocupando la persona que fallece, ¿no? Qué consecuencias tiene económicas, sociales, a nivel familiar, ¿no? Cómo se van quedando las personas que viven y que experimentan esta muerte, qué consecuencias tiene ese suceso. Y pues otro aspecto importante son la experiencia negativa con pérdidas anteriores, ¿no? A veces cuando hay una experiencia negativa se vuelve más complicado cuando las personas han vivido muertes o pérdidas significativas de forma recurrente o son recientes otras pérdidas que ya tenían o la intensidad de lo emocional que se experimentó también fue fuerte. Esta experiencia también va a impactar en la manera en que van a vivir un duelo. Y finalmente, pues el contexto social, ¿no? El duelo, ahorita lo vamos a ir comentando, pues es un proceso que requiere procesarse y elaborarse a partir del apoyo social que recibimos, de familiares, de amigos, ¿no? De personas que justamente también tenemos un vínculo, tenemos una relación y que nos va permitiendo adaptarnos a esta nueva perspectiva de vida. Siguiente. Cuando hablamos de duelo, pues también es importante notar qué manifestaciones son esperadas en un duelo, ¿no? Ya hablamos de qué es el duelo, ¿no? En qué consiste un poquito, ya hablamos a qué hace referencia, pues es importante que notemos qué estamos esperando, ¿no? Qué manifestaciones vamos a notar en las personas cuando van a vivir esta experiencia de duelo y de dolor.
Pues habrá experiencias y habrá manifestaciones somáticas, es decir, físicas, que las vamos a poder notar en nuestro cuerpo, ¿no? Esto es más común justo cuando hay un periodo cercano, ¿no?, a la pérdida. Podemos notar acá cambios en nuestro estado de salud física, ¿no?, o malestares en nuestro cuerpo, como puede haber dificultades para dormir, que puede haber insomnio, puede haber una pérdida del apetito, ¿no? De pronto no podemos hacer de la manera habitual estas dos funciones básicas que normalmente se pueden hacer, ¿no?, como es comer y dormir. Habrá también quizá algunos dolores, ¿no? Puede haber dolores de cabeza, puede haber dolores de estómago, puede haber dolores en el cuerpo que justo vayan dando cuenta pues de esta pérdida y del dolor emocional que implica. También habrá otras manifestaciones, ¿no?, que se consideran más psicológicas, que tienen que ver con manifestaciones afectivas, ¿no?, o emocionales, manifestaciones en la conducta y manifestaciones cognitivas, que tienen que ver con este procesamiento mental que podemos hacer y que nos permite funcionar en el día a día. Cuando hablamos de manifestaciones afectivas que esperamos, pues tiene que ver con sentimientos como tristeza, ansiedad, enojo, culpa, puede haber confusión, ¿no?, miedo, son como las manifestaciones afectivas más frecuentes ante un duelo. Cuando hablamos de manifestaciones conductuales, pues tiene que ver con estas manifestaciones que observamos, ¿no?, en el comportamiento de las personas, que puede ser llanto, puede ser que tiendan a aislarse, ¿no?, que no quieran estar en contacto con alguien más y que más bien tiendan a aislarse. También puede ser como reacciones de mucha agitación, ¿no? De pronto podemos notar en las personas como mucha energía y que, bueno, también sería una manifestación de este dolor que se está experimentando. Y a nivel cognitivo, que tiene que ver con el funcionamiento mental, pues algo esperado ante un duelo, pues serán preocupaciones, puede haber autorreproches, ¿no? Todo lo que no hicimos o lo que creemos que debimos de haber hecho, puede haber también problemas de memoria, ¿no? Problemas de atención, problemas de concentración, problemas para tomar decisiones, ¿no? Todos estos procesos que habitualmente podemos hacer, ¿no?, más o menos con cierta facilidad, se van a ver afectados justamente debido al dolor que implica una pérdida. Estas manifestaciones son importantes conocerlas, ¿no?, poder entender qué es lo esperado, qué es lo habitual que se debe experimentar, porque también a veces puede haber como ciertas preocupaciones, ¿no?, de qué es lo normal o qué es lo esperado. Normalmente es algo que uno se cuestiona cuando está viviendo un duelo o cuando ve a alguien más ante una situación de este tipo. Entonces aquí también pues es importante preguntarnos cuándo es momento de preocuparse, ¿no? Cuando hay manifestaciones que ya no son como tan esperadas y que ya implicarían pues ahora sí una intervención ya profesional o poder acercarnos a un espacio profesional para poder trabajar con esto, que como dijimos, normalmente será transitorio y todos lo podremos tramitar de una manera acompañada de nuestro círculo social. ¿Cuándo preocuparnos? Cuando veremos ciertas manifestaciones. Una preocupación importante es la duración, ¿no? Decíamos que el tiempo que ha sido como mencionado en la literatura, pues tiene que ver con 2 años, ¿no? Cuando ya notamos un duelo, cuando ya pasó una pérdida y que después de 2 años seguimos teniendo dificultades, pues para adaptarnos a un nuevo estilo de vida, a una nueva perspectiva, a poder acoplarnos, ¿no?, a algo distinto a lo que habíamos hecho con la persona que habíamos formado un vínculo, pues se vuelve ya un motivo, ¿no?, como para poder comenzar a ver qué nos está sucediendo y que quizá no está siendo suficiente como transitar este duelo solamente con este apoyo social. Entonces, cuando vamos con un duelo ya de más de 2 años, ¿no?, pues sería un indicador. Otro tendría que ver con cambios excesivos, ¿no?, en la personalidad o en la forma en la que una persona se comportaba, ¿no?, antes de la muerte, o incluso cambios contradictorios, ¿no?, cambios que antes no existían. Por ejemplo, puede ser que una persona viva con una culpa como tan fuerte que le impida como continuar con su vida, de pronto que haya como una idealización excesiva, ¿no?, por una persona que falleció cuando en vida quizá no tenía como una relación como tan cercana, de pronto como cosas que son contradictorias a lo que cotidianamente esa persona experimentaba y nosotros ubicábamos o ya sea o nosotros mismos, será también un aspecto para preocuparnos, ¿no? Cuando ya hay cambios muy intensos, muy excesivos y que de pronto no corresponden a lo que habitualmente ubicábamos.
Y otro indicador, pues para tomar pues nota y pensar que ya requerimos un tipo de ayuda ya profesional y clínica, pues tendría que ver con la intensidad de síntomas, ¿no? También estos síntomas que estamos hablando, pues pueden ser un indicador. Por ejemplo, habrá personas que continúen con un insomnio de una intensidad tan marcada que lleven días sin dormir, lo cual es un indicador, pues ya que sí ameritará una atención profesional, ¿no? No dormir es un indicador, pues de gravedad, ¿no? Sobre todo cuando se prolonga en cuanto a los días. Entonces, es un indicador para ya asistir pues a una ayuda profesional. También cuando ya hay algún tipo de consumo de sustancias, cuando hay algún intento de suicidio, cuando hay pensamientos de suicidio, también se vuelven ya síntomas intensos. O habrá síntomas como no comunes, ¿no? Habrá personas que también puedan experimentar como ciertas alucinaciones o ciertas imágenes que no están sucediendo en la realidad, y eso también tiene que ver con un síntoma que amerita pues una atención profesional. Y bueno, pues también cuando hablamos de duelo, tiene que ver con ciertas etapas. Hay un proceso, como decíamos, del duelo, ¿no? Que va a implicar pues ciertas etapas por las cuales las personas pues van pasando y van experimentando. Estas etapas, pues bueno, es importante notar que no van a darse en un orden cronológico, ¿no? Tampoco van a aparecer siempre. Nuevamente, como decíamos, el duelo es un proceso que es muy particular. Puede darse el caso que las personas experimenten ciertas etapas y otras no. Puede ser que no empiece con esta primera etapa que cotidianamente es la esperada, que es la negación. Puede ser que aparezca desde otro punto, ¿no? Estas etapas, pues bueno, fueron propuestas por Elizabeth Kubler-Ross desde hace pues algunos años, que ha sido una teórica que ha trabajado mucho sobre este tema. Y bueno, pues ella establecía que una primera etapa tendría que ver con la negación, ¿no? Justamente se vuelve tan fuerte este suceso de perder a alguien, ¿no? Que lo primero que va a aparecer es una negación de la realidad, ¿no? Va a notarse este shock, este estupor que podemos ver en las personas, ¿no? De pronto cuando algo es tan fuerte que no hay manera de que lo puedan asimilar. Y esto pues tiene que ver justamente con el sentimiento, ¿no? Con este vínculo que era tan fuerte, y es una manera de protegerse, ¿no? Ante esta realidad nueva que es la pérdida de este vínculo, de esta persona. Es un primer mecanismo de defensa que tenemos para protegernos de eso doloroso. Luego, pues vendrá otra etapa, ¿no? Que tiene que ver con la ira, ¿no? Este sentimiento y esta etapa, pues tiene que ver ya cuando las personas, pues van notando, ¿no? Que esa realidad, pues está sucediendo, ¿no? Y las personas van experimentando ya un enojo de lo que están notando, ¿no? De lo que va a implicar la pérdida, en caso de que pueda ser un duelo anticipado, ¿no? Que ahorita hablaremos de qué es eso, o cuando fue una muerte que no hubo tiempo como de procesarla. Puede haber un sentimiento de ira muy fuerte, ¿no? A veces hacia la persona que murió, a veces hacia otras personas, ¿no? También aquí puede ser quizá un enojo hacia ciertas figuras, por ejemplo, puede ser Dios, puede ser, por ejemplo, los médicos, ¿no? Cuando estamos también en una situación donde la persona que fallece está en este espacio, puede ser contra alguna figura que esté fuera como de un hospital, ¿no? Justamente se dirige esta emoción hacia una persona que cuando uno nota que esto está sucediendo. También el enojo pues puede enmascarar una culpa, ¿no? También es algo que puede darse en esta etapa, cuando estamos experimentando una culpa por la muerte, ¿no? Y por lo que quizá no se hizo con la persona en vida, o por emociones y sentimientos ambivalentes que teníamos. Después vendrá otra etapa, ¿no? Que será la negociación, cuando uno ya pues va buscando como formas y recursos para poder afrontarlo, ¿no? Son como estos pactos que uno intenta hacer para poder asimilar las cosas, ¿no? Y estos pactos que cotidianamente hacemos, ¿no? Bueno, si sucede esto, voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, como una forma justo de ir negociando que esta pérdida pues no se dé, entonces se va buscando una manera de afrontarlo. Después vendrá la depresión, ¿no? Que tiene que ver con sentimientos de tristeza, cuando ya es irremediable, ya no hay manera de que las personas pues den cuenta de que esa muerte se va a dar, pues van a venir estos sentimientos ya de tristeza, de desolación, de un dolor pues que ya no hay manera de negar o de evitar, ¿no? Y se van a dar estos sentimientos. En esta etapa es muy importante pues que bueno, haya justo las posibilidades de poder hacer este proceso de duelo, ¿no? En esta etapa, si se evitan estas manifestaciones, estas
estas sensaciones que estamos experimentando, pues puede complicarse el proceso de duelo. Y otra etapa, que sería la última con la que culmina este proceso, ¿no? De acuerdo a lo que establece Kübler-Ross, pues sería la aceptación. Cuando uno ya acepta que la pérdida se dio y que además puede comenzar a reestructurar su vida, ¿no? Y puede comenzar a adaptarse a una manera distinta de vivirla, pues tendría que ver con esta etapa. Después, pues bueno, como decíamos, es importante ubicar tipos de duelo, ¿no? Sobre todo esto es importante para identificar cuándo puede ser un proceso que podamos atravesar de manera con nuestro círculo social más cercano, o cuando se vuelve un proceso que es importante tratar e intervenir pues con un profesional de la salud mental. Pues hay 4 tipos de duelo, ¿no? Que podemos ir ubicando. El primero sería el normal, el anticipado, el complicado y el patológico. Cuando hablamos del duelo normal, pues bueno, tiene que ver con estas características que hemos estado hablando, ¿no? Donde va a haber una pérdida de un vínculo, donde va a haber un tránsito, ¿no? Que es doloroso, ¿no? No hay manera de que esta vivencia no sea doloroso para nadie. Siempre que estamos formando estos vínculos, eso va a ser la consecuencia, ¿no? Justamente el dolor cuando pues la ruptura de estos vínculos se da, y es algo que es importante que se pueda sentir. Y en este tipo de duelo, pues bueno, va a implicar también la aceptación de la pérdida, ¿no? A pesar de lo doloroso que va a ser, pues bueno, tiene ciertas posibilidades una persona de aceptar lo que sucedió y va a estar un poco dispuesta y abierta, ¿no? En la medida del tiempo de lo que hemos estado platicando, pues a poder hacer una nueva identidad, ¿no? A poder cambiar la perspectiva que había vivido antes y a poder reestructurar su vida. Otro tipo de duelo pues sería el anticipado. Este tipo de duelo es el duelo que inicia incluso antes de que se dé la muerte. Es un tipo de duelo muy particular que, bueno, se da sobre todo en situaciones de enfermedad, ¿no? Cuando un ser querido tiene alguna enfermedad y llevamos un proceso ya más o menos largo de estar viviendo todo lo que implica, pues, un proceso de enfermedad, y se empieza a dar como una manera anticipatoria, ¿no? De notar que, pues, bueno, esa pérdida se va a dar, ¿no? Hay una preparación para la pérdida, para la muerte, para este cambio del vínculo, y este tipo de duelo pues permite la despedida, ¿no? Va a permitir que las personas, si están justo con la preparación y con los recursos necesarios, va a permitir que se puedan despedir de este ser querido, y eso también va a ser algo que va a facilitar este proceso de duelo. Otro tipo de duelo pues sería el complicado. Este tipo de duelo pues tiene que ver con tal cual complicaciones que se dan, ¿no? Durante el proceso, tiene que ver con interrupciones que se hacen, ¿no? De alguna de la etapa, de alguna de las manifestaciones. También puede ser por situaciones que implican un intenso dolor, ¿no? Como decíamos, estas circunstancias de la muerte que sean muy dolorosas, ¿no? Y cuando atravesamos por una circunstancia muy dolorosa, cuando un ser querido muere en una circunstancia muy dolorosa, pues va a haber una intensidad del dolor todavía pues más marcada. También ese tipo de duelo se caracteriza cuando tenemos una relación de mucha dependencia con la persona que fallece, cuando tenemos una relación también ambivalente con la persona que fallece, se puede dar este tipo de duelo. Y también puede ser pues ante tipo de muertes inesperadas, ¿no? Cuando no esperamos que eso suceda, cuando sucede algo pues que no estábamos considerando como viable, también puede darse este tipo de duelo. Y finalmente, el duelo patológico, que tendría que ver con circunstancias traumáticas, ¿no? Hay muchas circunstancias que tienen muchas dificultades, ¿no? Para afrontar el duelo. Lamentablemente en nuestro país, pues existen bastantes, ¿no? Digo, más allá de la situación de pandemia. Y cuando hay una circunstancia de ese tipo, pues normalmente tiende a ser un duelo patológico, ¿no? También habrá una intensidad de reacciones emocionales demasiado alta y habrá una imposibilidad para la persona para funcionar como cotidianamente lo hacía, ¿no? Entonces, podemos decir de estos 4 tipos que este primer cuadro que tenemos como el normal y el anticipado, pues serían los que cotidianamente las personas pueden afrontar, ¿no? Más o menos con sus recursos y con el círculo social que tienen disponible. Cuando hablamos ya de estos tipos de duelo complicado, patológico, pues normalmente va a requerir que la persona tenga el apoyo, pues, de un profesional de la salud mental, ¿no? Entonces, podemos ubicar esta situación de COVID, que pues más o menos debido a las circunstancias, a lo inesperado que puede ser, nos esté ubicando, ¿no? De este lado derecho de la presentación, un poco también para tenerlo pues en cuenta.
Y pues bueno, también hay reacciones del duelo, ¿no? Justo de este tipo de duelo que es complicado, ¿no? Hay ciertas reacciones que pueden ser enmascaradas, ¿no? Esto sucede sobre todo cuando no se da como el tiempo justo para experimentar el dolor, ¿no? Todas estas dificultades que implica perder a alguien y a veces como no nos damos el tiempo, ¿no? Y de pronto es como, no pasó nada, ¿no? Y de pronto se mantiene mucho este momento de la negación, ¿no? Y se van enmascarando las emociones que se experimentaron por la pérdida y a veces van apareciendo como otras reacciones, ¿no? Que quizá a veces no ligamos, sobre todo tiene que ver con manifestaciones físicas, ¿no? Todo esto que quizá hemos escuchado hablar como lo somático, ¿no? Tiene que ver acá un poco con todo esto psicosomático, ¿no? Que de pronto no se dio como la posibilidad de trabajarlo emocionalmente y en el cuerpo aparecen ciertas manifestaciones que aparentemente no tienen relación, pero serán también reacciones del duelo. Otro tipo de reacciones pues serían las crónicas, ¿no? Esto ya implica de acuerdo al tiempo, ¿no? Cuando ya hablamos de una duración muy alta, ¿no? A lo que estábamos mencionando y que de pronto las personas tampoco pueden continuar con su vida, ¿no? No pueden hacer este proceso de adaptación y están con una intensidad elevada de reacciones ante el duelo, pues estaremos también ante este tipo de reacciones crónicas. Otro tipo de reacciones pues serían las retardadas, ¿no? Cuando también se interrumpe el proceso de duelo, ¿no? Por alguna circunstancia. Ahorita, debido a la situación de pandemia, puede ser que estas reacciones retardadas y enmascaradas se puedan ir dando, ¿no? Debido a que no se tiene el apoyo social esperado que cotidianamente tenemos, ¿no? En situaciones fuera de la pandemia. Entonces, se pueden dar este tipo de reacciones. Y también puede haber reacciones exageradas, ¿no? Esto implica cuando el proceso de duelo también es muy intenso, cuando las personas no pueden adaptarse a una nueva forma de vida y cuando comienza a haber situaciones o conductas que empiezan a perjudicarlas a ellas mismas, pueden ya notarse acá reacciones exageradas, como consumo de alcohol, puede haber también alguna situación ya emocional importante como ansiedad, depresión, que también estén presentando este tipo de reacciones. Y pues bueno, como particulares de vivir un duelo, pues nada más es notar, ¿no? Que debido a la situación de pandemia, pues estamos enfrentados a diversos cambios, ¿no? Ya llevamos 10 meses, ¿no? Ya vamos para el año y pues eso nos ha enfrentado a pérdidas a todos, ¿no? Pérdidas de distintos tipos, desde pérdida de la rutina, ¿no? De los hábitos que normalmente hacíamos, de las actividades que cotidianamente hacíamos, las formas de relacionarnos también, ¿no? La cercanía que implican estas relaciones y el contacto físico, ¿no? Que también es una pérdida que estamos viviendo. También, pues, en algunos casos el trabajo, ¿no? En algunas personas que podemos conocer también es una realidad que hemos estado experimentando en nuestro país. El estado de salud también, ¿no? Digo, sin estar relacionado totalmente con COVID, pero bueno, sí hay ciertas afectaciones, ¿ya? También debido al confinamiento y a estas implicaciones, y pues también a algo que nos hemos estado enfrentando, pues será a la muerte, ¿no? Debido a la pandemia. Y pues bueno, el duelo es un proceso que en sí mismo requiere el apoyo social, como ya lo dijimos, ¿no? De hecho, es la característica que va a ayudar a procesarlo, a elaborarlo, ¿no? Y justamente a poder reestructurar la vida y el funcionamiento. Y pues bueno, ante estas situaciones, pues es importante notar que debido a las restricciones sanitarias, debido a la situación de la pandemia, pues bueno, se vuelve difícil poder tener este sostén familiar o social que cotidianamente teníamos, ¿no? Debido a que no podemos estar cercanos a las otras personas, pues bueno, estas formas en las que podemos ir elaborando el duelo se vuelven difíciles, ¿no? Y pues bueno, puede ser también propenso a postergarse y también con los efectos que eso implica. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pues también para los rituales que se requieren para hacer el duelo, para procesarlo, y debido a las restricciones y pues a los riesgos sanitarios que aún seguimos teniendo, pues bueno, de esto nos seguirá hablando la maestra Judith. Gracias. ¿Ahí siguen viendo mi pantalla completa o ya no? No, ya no Okay. la estamos viendo. Me gustaría nada más señalar rápidamente la semblanza de Judith, que nos acompaña. ¿No? Judith es terapeuta cognitivo-conductual individual y de pareja, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y cuenta con estudios en orientación psicológica en Alberta, Canadá. Actualmente se está formando en el método Gotham
de terapia de pareja, cuenta también con una especialidad en psicología hospitalaria y se dedica a la consulta privada y colabora en distintos proyectos en el Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, les sigo contando, nada más déjenme ver otra vez esto. Es que yo los dejé de ver cuando la compartí y me sentía muy extraña. Pero bueno, ¿ahí la ven? Sí, sí la vemos. Bueno. Sí, ahí la vemos, gracias. Perfectísimo. Pues les platico un poco de la importancia que tienen los rituales y cómo toda esta situación de pandemia ha complicado que podamos llevarlos a cabo. Los rituales realmente son importantes y no están ahí de a gratis porque realmente son actos simbólicos que ayudan a varias cosas, ¿no? Primero nos permiten expresar sentimientos ante la pérdida, ¿no? Con las personas que nos acompañan, con quienes nos contactan, etcétera. También nos permiten conectar con nuestro dolor, que es un proceso muy importante en el duelo, ¿no? O sea, el duelo se puede evitar, postergar, etcétera, pero la única forma en la que se elabora es realmente conectando con ese dolor y otros sentimientos que derivan de él, ¿no? Y también los rituales nos permiten empezar a acomodar este estado emocional caótico en el que caemos, ¿no? Sobre todo en estos duelos más complicados o más traumáticos que se están dando en esta situación de pandemia. Yo les explico un poco a las personas que es como tener un rompecabezas ya armado y que llegan y te lo tiran totalmente, ¿no? Entonces, básicamente tienes que empezar a armar otra vez el rompecabezas y los rituales nos ayudan mucho a eso. Ayuda a establecer un orden de las cosas, ¿no? Cosa que también ayuda a reacomodar ese rompecabezas, ¿no? Incluso a lo mejor poner nuevas piezas en este nuevo significado de vida. Y algo importantísimo es que los rituales nos ayudan a tomar conciencia de la realidad, ¿no? Como decía Gaby, una de las etapas del duelo muchas veces es este shock y esta negación, ¿no? Entonces, el llevar a cabo un ritual nos ayuda a que empecemos a tomar conciencia de que eso ocurrió, ¿no? De que esa pérdida ocurrió. Y entonces así iniciar formalmente nuestro proceso de duelo para al final lograr elaborarlo. Hay varios puntos importantes sobre los rituales. Van a variar en estilo, sobre todo culturalmente, o sea, en las distintas culturas habrá distintos tipos de rituales. Van a variar en duración, ¿no? O sea, hay rituales que se llevan a cabo en un periodo muy corto y hay rituales que requieren de varios días o incluso de varias semanas y van a variar en términos de las personas involucradas. Hay quienes son personas o culturas más individualistas y sus rituales son como con muchas menos personas y hay culturas como la nuestra, colectivista, que requieren o buscan, ¿no? Que muchas personas estén presentes, ¿no? Cosa que en esta situación actual se complica. Y como bien decía Gaby, la muerte o la pérdida es algo universal, algo que todos vivimos, pero el duelo es algo muy personal. Por eso es importante realizar una reunión previa con las personas afectadas por la pérdida, que generalmente es la familia, para que todos puedan expresar sus necesidades y entonces llegar a un acuerdo, ¿no? Familiar de cuál sería el ritual más importante para todos o si van a ser varios, etcétera, ¿no? Ese punto es importante. Entonces, ¿qué tipos de rituales se pueden hacer en pandemia? Porque, pues, como nos decía Gaby, es algo que está muy complicado en este momento y sí es importante considerar, ¿no? Algo que ya mencionaba ella es esto, ¿no? No hay esa posibilidad de brindar o de estar como conviviendo con las demás personas y, por tanto, no hay la posibilidad de brindar esa contención física, ¿no? Los besos, los abrazos que te dan las personas que te quieren para acompañarte en ese momento. Las funerarias o están saturadas o permiten pocas personas o incluso si la persona falleció de COVID, pues creo que ni dejan que se haga realmente el evento ahí o solo pueden ir poquísimas personas. Esa parte no la tengo claro, pero bueno, también es una variable importante, ¿no? Las iglesias también están cerradas, no hay posibilidad de acompañar o despedirse de la persona, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones van complicando también la toma de decisiones de los rituales. Sin embargo, es importante saber que hay alternativas, ¿no? Porque de que se tiene que llevar a cabo un ritual, se tiene que llevar a cabo en la forma que la persona elija, pero es importante justo por los factores que yo les comentaba, ¿no? Ahora, como el duelo es algo muy personal, esto que yo les voy a mencionar aquí son simplemente alternativas, no es que haya una forma correcta o incorrecta de hacerlo, son solamente alternativas de las que pueden echar mano las personas en esta situación que estamos viviendo, ¿no? La primera es elegir a una persona representante, o sea, sobre todo si no vamos a poder ir todos a algún lugar, no vamos a poder
todos ir a una misa, etcétera, a lo mejor elegir una persona representante que se encargue de leer lo que le hayamos escrito, de poner la canción con la que queríamos recordarlo, cualquier cosa, pero que esa persona representante se haya reunido previamente con nosotros, ¿no? Y hayamos llegado a un acuerdo de lo que necesitamos. Otra parte importante es, se puede hacer un homenaje escrito que se pueda compartir en cualquier plataforma virtual, en redes sociales, en donde podamos escribir aquello que necesitamos que los demás escuchen, que sentíamos por esta persona, etcétera, ¿no? O sea, de realmente rendirle homenaje a la persona que ya no esté, aunque pues no es lo mismo, se puede compartir en redes sociales o en las plataformas virtuales que ahora se están como abriendo, ¿no? Para hacer este tipo de rituales. Otro de los más importantes, y que es uno que hemos usado los psicólogos por muchísimo tiempo para trabajar el duelo con las personas, es escribir una carta que vaya acompañada de un ritual posterior. Con ritual posterior me refiero a que hay personas que eligen a lo mejor quemar su carta, eligen ponerla en el ataúd con la persona, eligen guardarla en algún espacio significativo de la casa, no sé, eligen lanzarla al mar, etcétera, ¿no? Pero es importante que la carta vaya acompañada de un ritual posterior. Las cartas realmente se han identificado como un recurso sanador por el hecho de que se vuelve algo intencional. O sea, nos sentamos tal cual a escribir cómo nos sentimos, ¿no? A contactar con nuestra realidad emocional y a ser intencionales justo en eso, ¿no? O sea, no esquivar cómo nos estamos sintiendo de alguna forma intelectual o racional, sino realmente darle ese espacio a los sentimientos, ¿no? Que es algo muy importante. Y normalmente estas cartas se escriben a la persona que ya no está con nosotros, pero aquí hay como muchas variedades que nos permiten explorar cómo nos estamos sintiendo. Es decir, podemos escribir también una carta a nosotros mismos, ¿no? Con lo que necesitamos oír. A lo mejor en esto que comentaba Gaby de los autorreproches o las culpas, también podemos escribir una carta de perdón a la persona que ya no está. Podemos escribir una carta a una emoción en particular. A lo mejor si yo estoy en esta fase de enojo y realmente estoy sintiendo mucho enojo, puedo escribirle una carta a mi enojo. Podemos escribir cartas a Dios o a algún ser espiritual en el que creamos, ¿no? E incluso podemos escribir cartas simbólicas a otras personas. Por ejemplo, si yo sé que la persona que ya no está tenía hijos, puedo escribirle una carta a sus hijos. El chiste es realmente volver esto un espacio como intencional en el que contactemos con nuestras emociones y con la realidad de lo que está ocurriendo. Otra alternativa muy parecida, ¿no? de esta escritura como un elemento sanador para la elaboración del duelo es escribir en un diario. Esto sería un ritual mucho más personal, ¿no? En el que podamos escribir cómo nos sentimos, qué pensamos, qué deseamos, y en lo que ayuda es no solo a conectar en esa parte emocional, pero también nos ayuda a ir viendo como nuestro avance, nuestro afrontamiento de esta situación, ¿no? O sea, si realmente nos comprometemos a escribir un poco diariamente cómo nos sentimos, veremos que pues no es un proceso lineal y que eso está bien, ¿no? O sea, que habrá días que la pase realmente mal, que extrañe mucho a la persona, pero también habrá días en que me di la oportunidad de otra vez reírme, de sonreír, y que así es un proceso de duelo, ¿no? No va a ser lineal y está bien. También otra alternativa es hacer en familia, ahora que estamos en casa y a lo mejor no podemos salir, una especie de ofrenda, ¿no? Como las que hacemos en Día de Muertos, pero puede ser una ofrenda más permanente para esa persona, ¿no? Un rincón en casa donde podamos poner fotos, recuerdos, etcétera, y que las personas tengan la oportunidad de acercarse ahí a rezar si es que son creyentes, a honrar un espacio de silencio en homenaje a la persona, que puedan tener pláticas con esa persona para expresarle sus sentimientos, etcétera. Y finalmente, bueno, de estas alternativas también hay cuestiones más como de manualidades que a lo mejor pueden servir mucho cuando hay niños pequeños o adolescentes, que es crear un álbum de fotos o crear un video, construir una caja de recuerdos donde a lo mejor no pueden conservar todas las cosas de esa persona, ahí cada quien determina sus tiempos, pero deciden conservar una caja de los recuerdos más importantes. Y esos son rituales muy bonitos que se pueden compartir en familia y en la que los niños también pueden participar, ¿no? Porque son cuestiones como más manuales o ellos pueden dibujar, ¿no? Y es importante integrar a los niños en estos procesos.
Ya lo había mencionado, pero bueno, también estas ceremonias o encuentros virtuales en plataformas online, o sea, muchas iglesias están ya ofreciendo como este tipo de misas. Y también lo que muchas personas están haciendo es abrir páginas web donde las personas puedan expresar sus condolencias y rendir homenaje a la persona que ya no está. O sea, sabemos que es algo totalmente distinto, pero que aún así es importante llevarlo a cabo, ¿no? En esto del diario que yo les decía, ¿no? Sobre todo si no buscan ayuda profesional, sí es importante, si están viviendo una pérdida, ¿no? Sobre todo una pérdida por muerte en este momento, que tengan esos espacios de reflexión para ustedes mismos, ¿no? Aquí les dejo algunos puntos en los que pueden reflexionar y que sería importante escribirlo, ¿no? Nuevamente porque al escribirlo le dan esta mayor intencionalidad, ¿no? Y se facilita, ¿no? Como conectar con ese mundo emocional, ¿no? Algunos puntos sobre los que pueden reflexionar es describir los sentimientos que tienen frente a esta pérdida, describir los sentimientos que tienen con ustedes mismos, ¿no? Ya sea a lo mejor enojo, a lo mejor sienten estos autorreproches, culpa, etcétera. Eso sería importante. También pensar qué esperaría de nosotros ese ser querido en este momento o a partir de ahora, ¿no? Pero realmente lo que yo pienso, ¿no? Porque muchas personas suelen decir, ay, pues no piensa que él querría que estuvieras bien porque tienes hijos, ¿no? Pero no lo que nos dirían otras personas, sino realmente yo, conociendo a esa persona, ¿qué creo que esperaría de mí en estos momentos, ¿no? También escribir sobre el legado que nos va a dejar la persona. Esto es algo más existencial o más espiritual, pero es algo muy importante, ¿no? O sea, realmente poder reflexionar y escribir sobre qué recibí de esa persona y qué seguirá para siempre conmigo, aunque esa persona ya no esté aquí, ¿no? Eso sería muy importante. Y finalmente también cuestionarnos si podremos ser felices nuevamente y por qué. Y seguramente encontraremos varias razones que no hemos pensado, ¿no? Como en este caos emocional que estamos viviendo. Evidentemente esa es la última pregunta porque ya es una pregunta más delicada que de inicio, como vieron en las etapas de duelo, no es tan sencilla. Y a lo mejor la respuesta a esa pregunta llega más ya en una fase de aceptación de la pérdida. Y bueno, cuando hablamos de duelo, hay dos conceptos que a mí me gusta mucho compartirles a las personas que están viviendo duelos, que son el autocuidado y la resiliencia. Voy a ir primero con la parte del autocuidado. El autocuidado, valga la redundancia, es básicamente cuidar de nosotros mismos, ¿no? Y es una de las tareas más importantes del duelo porque nos toca adaptarnos a un mundo que a fin de cuentas continúa sin la persona que ya no está o que falleció, ¿no? Pero nosotros tenemos que darnos a la tarea, que eso sería elaborar un duelo, ¿no? De rescatar nuestra propia capacidad para vivir, para tomar decisiones, para resolver problemas, ¿no? Es decir, de continuar con nuestra vida. Y se vuelve una tarea complicada, y eso es precisamente el proceso de duelo, de encontrar estos balances entre conectar con nuestro dolor, pero también desconectarnos de ese dolor, ¿no? Entonces, a lo mejor tendremos momentos de mucha conexión con el dolor en el que me acuerde de la persona, a lo mejor pongo canciones que me recuerdan a él o a ella, conecto mucho con mi llanto, a lo mejor hago estos ejercicios de escritura reflexiva, etcétera, ¿no? Esos serían momentos de conexión con el dolor, pero también es importante tener estos momentos de desconexión, ¿no? Porque a final de cuentas tendré que seguir yendo a trabajar, a lo mejor, pues sí, precisamente tengo hijos que tengo que seguir cuidando, a lo mejor quiero retomar el ejercicio, ¿no? Entonces, esos pequeños momentos de desconexión del dolor también son importantes, siempre y cuando no sea una desconexión poco saludable. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que el dolor se desconectan del dolor con el consumo de sustancias, como les decía Gaby, o a lo mejor hacen ejercicio compulsivamente, a lo mejor se aíslan de sus redes de apoyo y esa sería una desconexión del dolor poco saludable. El autocuidado debe ser holístico. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ocupe todas las esferas de nuestro ser en todos los días de nuestra vida, ¿no? Y no de una manera así que sientan que se van a saturar haciendo todo esto, ¿no? Yo básicamente le digo a las personas que elijan 4 componentes que tiene que tener su día respecto a estas dimensiones de su ser, ¿no? Y que a lo mejor no les lleven más de 5, 10, 15 minutos, ¿no? Dependiendo cómo vean su vida.
Y les voy a dar como algunas alternativas para cada uno de estos componentes, ¿no? En nuestra dimensión física, que sería cuidar de nuestro cuerpo, es muy importante cosas básicas, ¿no? Como realmente comer, hidratarnos, dormir y tratar de mantener un horario, ¿no? Porque al final las personas en duelo suelen presentar insomnio, como les comentaba Gaby. Hacer ejercicio porque ayuda mucho con la ansiedad y con el estrés, ¿no? Y bueno, esta recomendación al final también, que es de las típicas en pandemia, de realmente salir y tomar el sol, ¿no? Para sintetizar vitamina D, para cambiar nuestro estado de ánimo, ¿no? Eso serían como algunas opciones para cuidar de su dimensión física. En términos de la dimensión emocional, pues es muy importante reconocer emociones y para eso van a servir las alternativas que les di, ¿no? Como esto de la escritura reflexiva. También respetar espacios de soledad, o sea, creo que es importante de repente tener estos espacios en que queremos estar solos, reflexionar, ¿no? Sentir nuestra tristeza y eso está bien, siempre y cuando no aislemos totalmente a las personas que quieren estar ahí para nosotros, ya no contestemos nunca llamadas, mensajes, esa parte caería ya en algo poco saludable que es importante poco a poco retomar. Buscar grupos de apoyo que a lo mejor ahorita pues tendrían que ser evidentemente en línea. Buscar espacios acogedores en casa, que a lo mejor uno de ellos puede ser ese rincón de homenaje que hicimos para la persona, pero que realmente en mi casa encuentre yo espacios de autocuidado, ¿no? O sea, acogedores, a lo mejor en mi cuarto, no sé, en la sala, ¿no? Y se relaciona mucho a un aspecto espiritual que ahorita les voy a contar. Llevar a cabo rituales de perdón, ¿no? Para estas emociones a lo mejor intensas que podemos estar teniendo y que normalmente estos rituales de perdón son también esta escritura reflexiva o hablar con otras personas sobre cómo nos sentimos, si tenemos alguna culpa, etcétera, ¿no? Porque es importante poder expresarlo. Y finalmente, pedir ayuda. Y no solo pedir ayuda a nuestro círculo inmediato de familiares o amigos, sino también considerar que hay esta ayuda profesional allá afuera, ¿no? Accesible en todos sentidos. Ya hay accesibilidad en línea, ¿no? Si la necesitan, también accesible económicamente. Hay líneas de contención y apoyo emocional gratuitas, ¿no? Entonces, nunca descartar el pedir ayuda profesional. En términos de nuestra dimensión cognitiva, que sería cuidar nuestros pensamientos, pues es importante disminuir la exigencia con la que vivimos en el día a día. No tengo clara la ley del trabajo, pero me parece que si uno tiene una pérdida por muerte de un familiar, o sea, consanguíneo o a lo mejor tu pareja, te dan entre 3 y 5 días, pero a lo mejor eso no va a pasar si un amigo mío falleció y eso no quiere decir que porque no es de mi familia va a ser menos doloroso, ¿no? Entonces a lo mejor ahí considerar si tengo días de vacaciones, pedirlos, ¿no? Porque evidentemente no funcionamos igual cuando estamos pasando por un dolor tan grande. Entonces se vale tomar esa pausa del ajetreo que vivimos día a día. También evitar estímulos, que es otra, además de las recomendaciones generales ahorita en la pandemia, estos estímulos estresantes, ¿no? Como la famosa infodemia, estar todo el tiempo saturándonos de las noticias tan trágicas que hay en todos lados, ¿no? Entonces, asignar como espacios y tiempos muy particulares para hacer eso y limitarlos lo más posible. Establecer más que nada objetivos a corto plazo, ¿no? Cuando uno está viviendo un duelo es importante al principio centrarse en el presente, no pensar tanto a futuro, ¿no? Entonces a lo mejor un poco como mencionan en Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, ¿no? Y concentrarme en estas 5 cosas o 4 cosas de autocuidado que haré el día de hoy. Evitar decisiones importantes también, como dicen, pensar en frío, ¿no? No en caliente, porque si tomamos decisiones bajo esta gran cantidad de emociones que estamos viviendo, probablemente no sean las mejores decisiones. Entonces, postergarlas un poco hasta que vayamos procesando lo ocurrido. Se vale leer sobre duelo, hay muchos libros allá afuera de autoayuda sobre el duelo y esto ayuda mucho a normalizar la experiencia, ¿no? A saber que no estamos solos en esta situación y a conectar con la experiencia de otras personas. Centrar nuestra atención en aquello que podemos controlar, sobre todo ahorita, o sea, hay muchísimas cosas de las que no tenemos control, ¿no? Y eso nos va a generar mucha ansiedad. Al final, pues yo no tengo control de si las funerarias van a abrir o no, pero tengo control de hacer esta misa en línea, ¿no? Entonces, centrarse en eso, porque también el cómo vivamos cognitivamente la experiencia nos va a ayudar mucho en las consecuencias emocionales que tengamos, ¿no?
Y otra que yo siempre les digo es pensar en términos de probabilidad en lugar de posibilidad, ¿no? Como les decía Gaby, al final la pérdida mueve muchas cosas, o la muerte mueve muchas cosas porque nos mueve esa propia vulnerabilidad, ¿no? En general de morir o de nuestra propia muerte, pero en este caso también de nuestra posibilidad de contagiarnos, de enfermar gravemente también, ¿no? Entonces ahí cognitivamente es importante pensar en claro, o sea, sí es posible que yo me enferme de COVID, ¿qué tan probable es que me vaya tan mal, ¿no? Como a esa persona o como a otras personas, ¿no? Esa parte cognitiva ayuda. Y finalmente, en el aspecto o la dimensión espiritual, es importante destacar que es distinta a la religión, ¿no? Lo espiritual es esa conexión con algo que va más allá de nosotros, pero que no está fijo a como un set de creencias en particular, ¿no? Más bien como que lo espiritual es conectar con eso para llevar una vida de paz, de tranquilidad, de compasión, ¿no? Con uno mismo y con los demás. Y bueno, es importante ahí crear espacios espirituales, ¿no? Como estos espacios acogedores, como esos espacios de homenaje a la persona que nos permitan conectar con esa parte más espiritual, ¿no? Nutrirnos espiritualmente, ¿no? Que al final puede ser para unas personas, pues sí, llevar a cabo rezos que tengan que ver con su religión, o para quienes no, a lo mejor es meditar, es llevar a cabo ejercicios de yoga, es pintar o conectar con el arte, conectar con la naturaleza, etcétera, ¿no? Una parte espiritual muy importante va a ser reflexionar, como les decía, de este legado que nos deja la persona, para entonces también poder dar este nuevo sentido de vida, que son esas dos preguntas que yo les ponía atrás, ¿no? El legado y si podré ser feliz nuevamente y de qué manera o por qué. Conectar con otras personas es muy importante, no aislarnos, pero también conectar en ese dolor con otras personas, ¿no? Con quienes tengamos confianza y podamos platicar de cómo nos sentimos. Y bueno, creo que ya lo había mencionado, pero también esta conexión con la naturaleza. Algo que les puede ayudar mucho es buscar, ahí lo escribí en YouTube, videos sobre cómo hacer grounding. Y es esa conexión con la naturaleza o también conexión con nuestros sentidos, ¿no? De alguna forma meditativa que ayuda mucho a cuidar esta dimensión espiritual. Si es que no somos a lo mejor budistas o católicos o cristianos, este tipo de ejercicios nos pueden ayudar a nutrir esa parte espiritual. Y bueno, ahora les explico un poco de la resiliencia y me voy un poco más rápido para que haya oportunidad de preguntas. La resiliencia es un concepto que me gusta mucho porque básicamente es aquello que nos permite adaptarnos a la adversidad, al trauma o a la tragedia para transformar nuestro dolor, fortalecernos y aprender de la experiencia. La psicología básicamente le robó este concepto a la física, ¿no? Y es esa capacidad que tienen algunos materiales de regresar a su forma original a pesar de haber sido sometidos a mucha presión. O sea, si a una esponja la aplasta un camión de carga de no sé cuántas toneladas, la esponja va a regresar a su forma original, ¿no? Y eso es básicamente la resiliencia en los seres humanos. Entonces, cuando vivimos un duelo, ¿qué nos va a ayudar a ser resilientes? Nos va a ayudar a mantener relaciones interpersonales que sean sanas y que nos brinden cariño, apoyo y seguridad, aunque esto sea virtualmente o a distancia. Nos va a ayudar a ser resilientes la manera en que vemos las cosas. Por eso les decía que es muy importante cuidar nuestros pensamientos, ¿no? Aquello que puedo controlar contra aquello que no, la probabilidad contra posibilidad, ese tipo de cuestiones. También nos va a ayudar el dar lugar a las emociones difíciles o negativas, o sea, realmente no hacer como que no están ahí. La tristeza, el enojo, la culpa, todo existe por algo. No sé si vieron la película de Intensamente, pero ahí ilustran muy bonito cómo tristeza tiene su lugar y su función en la vida, ¿no? Entonces, al final, están ahí por algo y evitar esas emociones tampoco nos va a ayudar, sino que darles ese lugar nos ayudará a salir adelante. Enfocarnos en el momento presente, como yo les decía, en estos objetivos a corto plazo. También notar y hacer una revisión de nuestras experiencias anteriores y cómo hemos salido de ellas con fortaleza adelante, ¿no? Con fortaleza o con vulnerabilidad. Buscar estas distracciones y actividades de placer también. Muchas veces en el duelo las personas como que sienten que no tienen permiso ya de pasarla bien porque la persona ya no está, ¿no? Pero al final es importante poco a poco y en el tiempo de cada quien sí volver a encontrar esos espacios más personales de placer. La forma en la que transformamos la experiencia, ¿no? O sea, a lo mejor alguien que vivió una pérdida transforma la experiencia volviéndose no sé, activista o tanatólogo
o acompaña a otras personas que están pasando por lo mismo, ¿no? O sea, al final como transformar esa vivencia a algo que nos permita conectar con algo más grande. Y bueno, vuelvo a repetir la importancia de buscar ayuda profesional en dado caso, ¿no? O sea, si estoy ya con un insomnio terrible, pues de nada va a servir que escriba yo en mi diario. Si eso no se mejora, necesito buscar apoyo médico, ¿no? Necesito buscar apoyo psicológico. Y finalmente quiero darles algunas pequeñas estrategias para acompañar a alguien que está en duelo, sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo. Lo primero es una escucha muy activa y muy empática, ¿no? Pues muchos podemos oír, pero es importante aprender a escuchar, ¿no? Y esto se puede hacer a distancia, por mensaje, virtualmente. Lo importante es dar espacio a que la persona afirme su pasado, es decir, permitirle hablar de todo ese pasado que tuvo con la persona que ya no está, lo que extraña, cómo era, etcétera. Que eventualmente en su propio ritmo y tiempo acepte el presente, o sea, aceptar la realidad de la pérdida y de que esa persona ya no está. Y también escuchar y ayudarla a que guarde esperanza para el futuro, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser este nuevo significado para su vida, ¿no? Como este nuevo llamado, este nuevo propósito de vida, sus nuevos objetivos, aunque sean a corto plazo, etcétera. Respetar, normalizar y validar todas las expresiones del duelo, ¿no? O sea, evidentemente a lo mejor si alguien se tarda los 2 años en sacar la ropa de la persona que perdió, esa es su expresión de duelo, ¿no? Y no somos quien para juzgarlas. Entonces, una parte importantísima es siempre respetar esos tiempos. Demostrar apoyo y presencia, ¿no? Aunque sea a distancia, hacerse presente. A lo mejor las personas que están viviendo un duelo no van a tener esta iniciativa de escribirte y decir la estoy pasando muy mal, pero no perdemos nada con nosotros mandarles un mensaje. A lo mejor no contestan, pero saben o leyeron que estamos ahí presentes y cuando sea su momento nos buscarán, ¿no? Pero no desaparecernos y tampoco ser muy insistentes, pues, o sea, encontrar un balance, pero sí estarse haciendo presente para las personas. Participar en la despedida, pues a lo mejor yo no soy de estarme conectando en línea a una misa o al funeral o lo que sea, pero si la persona ve que estoy ahí presente, pues significa mucho para ellas, ¿no? Aunque sea una circunstancia distinta. Expresar pensamientos y emociones que sean sinceros, no estas frases hechas, ¿no? O sea, a lo mejor las personas tienden mucho a decir, bueno, ya dejó de sufrir y ya está con Dios, pero ese tipo de frases luego no les funcionan a las personas, porque a lo mejor o la persona no creía en Dios o en ese momento más bien le genera enojo, ¿no? Si no sabemos qué decir, muchas veces es mejor compartir eso con la persona. O sea, me duele mucho tu dolor y no sé qué decirte, pero estoy aquí para lo que necesites, ¿no? O sea, realmente ser sinceros con cómo nos sentimos. Algo que ayuda también a las personas en duelo es cuando compartimos recuerdos agradables de esa persona, ¿no? Si ustedes también conocieron a la persona, a lo mejor compartir aquello que recuerdan o que agradecen de esa persona. Y algo que ayuda muchísimo es estar al pendiente de las medidas de autocuidado que está llevando a cabo la persona, o sea, que realmente esté comiendo, que esté descansando, ¿no? Y entonces podemos ayudar con esas cosas más prácticas, ¿no? O sea, a lo mejor llevarles comida, hacerles el súper y también ayudar con la organización de los rituales, porque las personas están muy ofuscadas generalmente cuando acaba de ocurrir su pérdida y ayudar en cosas prácticas sirve mucho. Y evidentemente, ya que vieron aquellas cosas que les mencionaba Gaby que nos preocupan, o sea, cuáles no son manifestaciones ya tan normales de un duelo, es avisar a personas cercanas si ven que el estado de salud física o mental de esa persona les preocupa, ¿no? O sea, evidentemente, si una persona me empieza a compartir pensamientos suicidas, pues sería importante estar presente, ¿no? Darles de estas líneas de ayuda, a lo mejor contactar a sus familiares si está en un punto en que ya me preocupa, ¿no? Para seguirle dando importancia como a eso y no dejar que empeore, pues. Y bueno, eso sería todo porque si hay tiempo, dejar un espacio para preguntas. Ahí están nuestros nombres con nuestros correos y nuestros celulares por si necesitan contactarnos. Se los dejo unos minutitos antes de quitar la pantalla. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Judith. Sí tenemos algunas preguntas que nos hicieron favor de señalarnos aquí en YouTube, incluso a las personas que están conectadas por Meet, yo les pediría que si tienen preguntas las pueden incorporar ahorita aquí en el chat, que están para quienes están en Meet y ya se está transmitiendo en YouTube, entonces puedo ver ambas, ¿no? Tanto las preguntas de YouTube como las que están aquí en la plataforma.
La primera pregunta es de Montserrat Calva y nos dice, ¿cómo puedo controlar mis crisis de ansiedad, miedo, enojo? Y enojo, yo perdí a mis 2 padres en diciembre y me cuesta mucho aceptar. ¿Qué le podrían comentar a Montserrat? Pues bueno, creo que de entrada poder notar esta parte de los tiempos que hablábamos, ¿no? Digo, diciembre, pues bueno, estamos hablando de un tiempo como muy, muy corto, ¿no? De lo que sucedió. Yo pondría como mucho ojo, ¿no? En esta palabrita de controlar, ¿no? Normalmente siempre se tiene como una exigencia, ¿no? Social y personal de hay que controlar las emociones, ¿no? Casi como si uno no logra hacerlo, tiene algo malo, ¿no? O sea, justo más que controlar, pues es esta parte de la gestión, ¿no? Cómo gestionamos, cómo manejamos nuestras emociones. Y yo le diría, pues que más que se torna esto como una exigencia de que no está controlando la ansiedad, de que no está controlando la tristeza, ¿no? Todas las emociones que va a estar experimentando pues por la pérdida, pues yo diría que más bien es justo ir buscando como estas redes de apoyo, ¿no? Esto que estábamos hablando de quién puede estar cercano, ¿no? Amigos, otros familiares, ¿no? Quién puede estar como cercano para ir justamente hablando, ¿no? De esto que le está pasando, para ir elaborando esto, que irremediablemente va a implicar ansiedad, va a implicar dolor, va a implicar tristeza, ¿no? Entonces, yo diría que no nos esforcemos por controlar eso, ¿no? Porque no es posible. Y ya eso ya se tornan exigencias que si vemos que no las estamos cumpliendo nos hace sentir todavía peor de lo que está implicando el duelo. Entonces yo de entrada diría eso, ¿no? O sea, hay que tener como cuidado con estas exigencias que luego nos ponemos, ¿no? Darnos espacios, darnos nuestros tiempos. Es un proceso que pues va a experimentarse así, ansiedad, tristeza, dolor, y que pues implica ser sentido y que pues requiere ser acompañado también, ¿no? Entonces poder acercarse pues con familiares, con amigos, por acá poner en el chat de Meet que qué pasa si no hay familiares y amigos, ¿no? O sea, también un poquito ligarlo, pues si no hay amistades o familia cercana, pues ir ubicando grupos de apoyo, ¿no? Como decía Judith, pues hay varios ahorita, ¿no? Virtuales que uno puede ir como justo viviendo, sintiendo y expresando lo que está implicando una pérdida, ¿no? Entonces yo es un poquito lo que compartiría, ¿no? Poder acercarse a un grupo, ¿no? Que puede ser de estas personas cercanas que tenemos cada uno, o si no tenemos, pues bueno, poder buscar estos grupos, ¿no? O ayuda profesional justamente donde tengamos este espacio para elaborar las emociones, ¿no? Que es distinto a controlar, ¿no? Entonces, yo puedo ir compartiendo como eso. Gracias. Judith. Sí, nada más iba a decir que justamente yo siempre a mis pacientes les digo que la ansiedad, Gaby lo dijo muy bien y yo hago una analogía con un avión en turbulencia, ¿no? O sea, una vez que llegó la ansiedad o una emoción muy fuerte, pues ya está ahí, o sea, no puedes pues negarla, evitarla, ¿no? O sea, al final tu trabajo no es que no esté, sino es nada más aterrizar el avión lo mejor posible, ¿no? Y a lo mejor ahí es, como yo les decía, o sea, después, pues reconocer esas emociones, escribir al respecto, platicarlo con alguien. Y sí, digo, la ansiedad suele ser muy desgastante y si permaneciera por el tiempo que la persona determine, pues yo ya no puedo con esto, de plano siento que me está sobrepasando, sí ya buscar una ayuda profesional. Gracias. Tenemos un comentario de Alita que nos dice que para ella ha sido muy difícil tener estos sentimientos encontrados ante una pérdida. Hace 8 días dice que perdió a su mamá y que todos los días llora, que tiene miedo, angustia, coraje. ¿Qué podríamos comentarle? Pues creo que básicamente lo mismo, ¿no? O sea, darle un espacio a eso. Es como decía Gaby, normalmente queremos como descartar esas emociones negativas, y lo pongo entre comillas porque no lo son, sino darle un espacio a esas emociones, ¿no? También, o sea, otra vez 8 días es muy reciente, ¿no? O sea, al final parte de vivir el duelo es eso, ¿no? O sea, y es la forma que nos va a permitir elaborarlo, es pasar por todas esas emociones que yo entiendo que a momentos pueden ser muy desagradables, pero que son necesarias, ¿no? O sea, como realmente reconocer que son emociones necesarias, darse esos espacios para sentirlas y también darse esos espacios de autocuidado, ¿no? O sea, no quiere decir que porque tengo estos momentos muy difíciles, todo mi día va a ser sumamente difícil. A lo mejor va a haber unos espacios en los que no tanto y puedo tener esa oportunidad de descansar, de platicar con alguien más, ¿no? Pero nuevamente no
meterse en esta exigencia del tiempo sobre todo, ¿no? Sí, muy bien. Gaby. No, yo justo solo como complementar, ¿no? Lo que está diciendo Judy, pues creo que sí es como algo que cotidianamente se tiene, ¿no? Como que las emociones son malas o no hay que sentirlas, ¿no? Y es como una exigencia que hasta existe como socialmente, ¿no? Digo, a veces cuando nosotros nos sentimos tristes es algo que queremos como evitar, ¿no? Y queremos hacer que eso no suceda. Si vemos a alguien llorando, vemos a alguien triste, nos sentimos incómodos y que eso no suceda. Pero en realidad el duelo implica todas esas emociones, ¿no? Entonces es algo que no hay manera de evitar que eso suceda, ¿no? Digo, yo un poco lo digo mucho, las emociones es como el sudor, ¿no? O sea, uno suda y no hay manera de que no sudemos, ¿no? O sea, no hay forma de que eso lo controlemos. Entonces, más bien es justo poder elaborar esas emociones, y las emociones se elaboran sintiéndolas, ¿no? Sintiendo lo que eso implica, como decía Judy, las emociones son adaptativas y nos permiten funcionar y nos permiten vivir en el mundo, ¿no? De hecho, son necesarias por eso. Y pues bueno, el proceso de duelo va a implicar todas estas emociones, y que esas emociones tienen que ver también con el proceso de curación, ¿no? Un poquito, imagínenselo, yo también lo comento mucho así con pacientes, o sea, es como cuando uno se lastima físicamente, ¿no? Cuando nos lastimamos físicamente, imagínense que tenemos una espina o un vidrio se nos clavó en el cuerpo. El proceso para limpiar eso y para curarlo es doloroso, ¿no? Y eso es lo emocional en el duelo, ¿no? O sea, es parte de ese proceso que va a doler, se va a sentir incómodo, pero justamente a partir de eso es que uno puede sanar. Entonces, creo que eso sería importante como pensar con respecto a lo emocional en el duelo, ¿no? Es necesario, y de hecho, si no sucede, pues se va a complicar el proceso como lo estuvimos mencionando, ¿no? Gracias, Gaby. Bueno, ya había comentado un poquito de la pregunta, creo que ya también parte de la respuesta nos lo dieron en la exposición, pero bueno, la voy a retomar, la pregunta que formuló la maestra Silvia Mosri. Dice, ¿cómo puede alguien sobrellevar más fácil un duelo si no tiene amigos ni familiares cercanos, más en estos tiempos de pandemia que nos obligan a estar confinados y separados? No sé quién quiera responder. Judith, adelante. Creo que es como decía Gaby, o sea, muchas veces también creo que como en la ola de emociones, no sabía cómo decirlo, a veces no es tan sencillo ver con quiénes contamos, ¿no? Por eso una de las partes importantes es escribir quiénes están presentes, y a lo mejor no tiene que ser nuestra familia inmediata. De hecho, a veces la familia inmediata puede no ser ese soporte que necesitamos, o no somos cercanos a ellos, pero puede ser un vecino, alguien del trabajo, etcétera, ¿no? Sino sí existen como grupos de apoyo que pueden buscar. Y también creo que algo que suele ocurrir mucho es como este pensamiento negativo de pues ya para qué, no tengo a nadie, pero realmente sí hay como todas estas herramientas, ¿no? Y creo que en nuestro país incluso se ha hecho como un gran esfuerzo por poner al alcance de muchas personas líneas de ayuda, grupos de apoyo, etcétera, a los que pueden recurrir, ¿no? Una cosa que siempre les digo cuando las personas se sienten súper solas y a lo mejor empiezan ya hasta a tener estos pensamientos muy catastróficos respecto a esta soledad, que casi ya no vale la pena estar aquí, ¿no? Una cosa muy distinta es querer acabar con el dolor o con esos sentimientos tan fuertes que tenemos, y otra cosa a lo mejor es querer acabar con nuestra vida o ya no verle sentido a la vida, ¿no? O sea, esa es una distinción súper importante. Cuando tenemos un dolor tan grande a veces decimos, ya no quiero sentir eso, pero eso no es lo mismo a ya no querer estar aquí, ¿no? Entonces realmente si no tengo esas redes de apoyo inmediatas, sí buscar como todos los recursos en la comunidad que existen. Muy bien, Judy, muchas gracias. Aquí alguien había levantado la mano, no sé si quiere hacer su pregunta directamente, que me pareció que levantó la mano, pero ahorita no alcanzo a ver quién. Creo que decía. Sí, entonces si quiere presentar su pregunta de manera verbal. Adelante. No, bueno, si no es lo que se decide. Sí, Adelante, por favor. Sí, gracias. ¿Y cómo se puede tratar esto con un niño de 10 años? ¿Perdón? ¿Podrías Sí, ¿cómo puede enfrentar un niño de 10 años la pérdida del abuelito a su figura paterna? Pues no creo que ahí como si hagas igual
¿no? Recomendaciones dependiendo de la edad, ¿no? De las personas, dependiendo si son niños, si son adolescentes, si son adultos, ¿no? Va cambiando. Algo importante de entrada, pues con los niños, es también hacerlos parte del proceso, ¿no? Es muy común que a los niños se les deje de lado, ¿no? A veces también aparecen estas ideas de que está muy chiquito, de que no va a entender, de que va a ser como muy doloroso, pero es importante que se le incluya en el proceso, ¿no? También justo va a ser una persona que esté experimentando el dolor, ¿no? Que esté experimentando la pérdida de este familiar, ¿no? Sobre todo lo que está comentando, si tenía este lugar de figura paterna, pues va a ser un proceso difícil, ¿no? Entonces, de entrada, esa sería una recomendación, ¿no? Incluirlo, poder explicarle con palabras, ahora sí que claras, ¿no? Pero adecuadas para un niño. Algo también importante con los niños es responder lo que preguntan, ¿no? Normalmente los adultos comienzan a llenar de información y de información que está al nivel de adulto. Entonces es muy importante cuando se trata de un niño poder dejar que él pregunte, ¿no? Si de pronto vemos que él no pregunta, poder preguntarle, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Poder incluirlo y poderle preguntar justamente para ayudarle a elaborar lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que sería una segunda recomendación, no saturarlos, porque finalmente los niños tienen menos recursos para entender las cosas a diferencia de un adulto, ¿no? Entonces sería incluirlos en el proceso sin saturarlos y justamente preguntando, ¿no? Preguntando qué quieren, qué necesitan, ayudarles también a expresar, ¿no? Si bien como adultos se nos complica, pues a los niños todavía se les dificulta más, pues ayudarles a que lo puedan expresar. Los niños lo pueden expresar a veces por dibujos, por juego, a veces no pueden decirlo con palabras como un adulto, entonces será también facilitar como estrategias de expresión cuando estamos hablando de un niño, ¿no? Entonces me parece que serían algunas estrategias. No sé si quieres comentar algo más, Judy. No, tal cual, creo que lo único que agregaría es en la vivencia de los rituales, ¿no? También pensarlo o sea, en términos de la edad del niño, ¿no? O sea, porque a lo mejor, pues sí, todos decidimos el ritual de vamos a tener la misa virtual y el niño tiene que estarse quieto ahí 1 hora y pues para él a lo mejor pues no significa nada la misa, ¿no? Entonces esa parte de dejarlos ser también proactivos o propositivos en lo que ellos quieran hacer, es un dibujo o hacer esto de la caja de recuerdos, etcétera, creo que también es algo bueno, ¿no? No asumir que los rituales que nos funcionan a los adultos van a hacer lo mismo que necesiten los niños, entonces también adaptarlos y dejarlos proponer en ese sentido. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias también a Hortensia por la pregunta. Tengo aquí otras preguntas. Esto es de Frida, que nos pregunta, ¿cómo superar las pérdidas cuando se trata de muchas personas queridas y que se van en un periodo corto de tiempo? Pues bueno, creo que es algo que tal cual es como una circunstancia de este suceso de pandemia, ¿no? De pronto, lamentablemente, hay como muchas pérdidas de muertes, de personas cercanas, ¿no? Pues muy, muy cercanas, ¿no? En el tiempo. Y pues me parece que justo sería ir elaborando, ¿no? Como por medio de estas estrategias que íbamos hablando, ¿no? Poder permitirnos expresar emocionalmente, acompañarnos, ¿no? Con otras personas. A veces puede ser que vayamos haciendo como círculos, ¿no? Por ejemplo, si falleció un tío, que podamos ir acercándonos a este círculo de la familia, ¿no? Con quien podamos ir sosteniendo, que podamos irnos recargando, ¿no? Como en las personas, que podamos ir compartiendo también experiencias, ¿no? Como decíamos, esto va a implicar una reestructuración de la vida y también esto se hace a partir, como decía Judy, de ubicar el pasado, ¿no? De lo que pasó, de lo que sucedió, de quién era esa persona, de hacerle esta especie de legado, ¿no? Y esto, compartirlo con personas cercanas, se vuelve más sencillo, ¿no? Quizás si fue una pérdida de un amigo, hacerlo también con ese grupo de amigos, ¿no? Como poder ir formando estos grupos de apoyo, ¿no? Y nuevamente el apoyo social es la clave para poder superar este proceso de dolor tan fuerte que implica pues la pérdida de personas, ¿no? Entonces, me parece que eso sería parte de lo que podríamos hacer. Judy, ¿quieres comentar algo más? Sí, también lo único que agregaría es, tal cual les estaba explicando Gaby, ¿no? Como en esta necesidad social de no sentir, como de incomodarnos, demás, también yo tendría cuidado con la palabra superar en los duelos, ¿no? Porque yo ni siquiera estoy segura que un duelo se supera,
¿no? O sea, al final un duelo se elabora y nos movemos adelante con eso como parte de nuestra vida y nuestra experiencia. Y si pueden buscarlo luego en YouTube poniendo la palabra grief, que es G-R-I-E-F, TED Talk, de estas pláticas TED, hay una muy interesante que habla de eso, ¿no? O sea, al final dice, uno no supera los duelos, ¿no? Sino que se mueve adelante con ellos, ¿no? O sea, al final, pues encuentras este nuevo sentido de tu vida, pero no es como que borras ese capítulo de tu historia, ¿no? Entonces también nada más cuidar esta palabra de superar. Ya. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dice Gladys que hay gente que no exactamente ha perdido un familiar, pero que tienen en casa una persona enferma. ¿Cómo ayudar a, ella sí señala, a superar o a trabajar con esa especie de duelo cuando no se trata de que la persona ya no esté, sino que está en una condición de vulnerabilidad? ¿Gaby o Judith? ¿Gaby? Vale, Gaby. Creo que justo pues esta situación, ¿no? Del COVID, de la pandemia, de la enfermedad, esto que mencionaba Judy, ¿no? De la probabilidad, la posibilidad, pues es algo a lo que ninguno estamos exentos, ¿no? Digo, esta posibilidad de contagio, sí vivir como alarmados por eso, que todavía se potencia más cuando ya hay alguien, ¿no? Cercano en casa que pues ya se está ya está enfermo y que bueno, que no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Pues su cuerpo, cómo va a reaccionar como la enfermedad. Entonces, de entrada, pues eso también me parece que cómo elaborar eso, ¿no? Digo, creo que la pregunta iba un poquito destinada a cómo ayudar al otro, pero yo lo pensaría en dos líneas, ¿no? Es cómo ayudar al otro, pero también cómo ayudarme a mí misma, ¿no? Que estoy como cuidando, porque justamente como decía Judy, cuando uno está bien, ¿no? Tiene que ver con el autocuidado, es que uno puede ayudar al otro, ¿no? Entonces, yo lo ubicaría en esas dos líneas, ¿no? Por un lado, en ¿qué estoy sintiendo yo, ¿no? Como cuidador de alguien que está enfermo en mi casa, ¿no? Evidentemente van a surgir todas estas emociones también, ¿no? Toda la ansiedad, todo el miedo, toda la confusión, toda la tristeza. Entonces, me parece que de entrada es importante poder acercarse nuevamente a estos círculos de ayuda, ¿no? Es decir, cuando una persona está enferma, es importante tener esta asesoría médica, ¿no? A veces muchas personas están como llevando esto de una manera solitaria, ¿no? O un poquito como viendo a ver cómo progresa la enfermedad. Y me parece que justo es eso, pedir ayuda, ¿no? Hay cosas que uno no sabe, ¿no? Digo, por mucha información, tenemos mucha información por todos lados, ¿no? Y a veces hasta nos satura. De entrada justo sería eso, ¿no? Poder informarnos, no solamente a nivel general, en particular, qué está pasando, cómo está el estado de salud de la persona con la cual estoy, cómo está afrontando esta situación, ¿no? ¿Qué medidas puedo tomar? ¿Qué medidas tengo que cuidar para mí, para poder evitar alguna complicación, pero también para la persona, ¿no? Si requiere algún medicamento, buscar una asesoría, porque la verdad también estamos en un país donde de pronto la salud se deja de lado, ¿no? O sea, de pronto lo que nosotros creemos o la sugerencia y la recomendación que nos dio la vecina o que la vimos en YouTube o que el youtuber lo dijo, nos guiamos por eso. Entonces, de entrada sería tener la información, pero información correcta, con personas que realmente puedan dar un seguimiento, ¿no? A la persona que esté enferma, continuar con las medidas, ¿no? A pesar de que una persona que está enferma pues esté contagiada, pues bueno, uno se puede seguir cuidando, ¿no? Para evitar la propagación, ¿no? Es algo que también podemos hacer. Mantener todas estas medidas que decía Judy, ¿no? Poder mantener la alimentación, el sueño para nosotros, pero también para la otra persona, ¿no? Justamente es un virus que pues mientras el cuerpo esté más fuerte y fortalecido, va a poder también tener más herramientas para salir adelante. Y si salimos adelante físicamente, emocionalmente también tiene una relación, ¿no? Cuando uno se va sintiendo mejor físicamente y va sintiendo más fuerza, emocionalmente se va sintiendo más fortalecido, ¿no? Entonces, yo lo vería por ahí, ¿no? Por la parte de cuidarse, ¿no? Por la parte de seguir una asesoría médica, pues para poder restablecer la salud, ¿no? Creo que iría por ahí. Muchas gracias. Judy, adelante. ¿Quieres agregar algo? Lo que diría, ya no sé si me estoy desviando un poco de la pregunta original, pero con esto del enfermo en casa me hizo pensar en lo del duelo anticipado que les decía Gaby. Y no es que seamos catastróficos de ya porque tenemos un enfermo en casa va a morir, pues porque no, o sea, otra vez posibilidad y probabilidad, ¿no? Pero creo que mucho de lo que permite es tener estas conversaciones más intencionales con la persona, ¿no? Y a veces, igual que con las emociones negativas y demás, huimos mucho de estas conversaciones dolorosas e incómodas, ¿no?
pero creo que sí es importante, ¿no? Sabiendo la vulnerabilidad en la que estamos todos, sí tener como conversaciones, ¿no? Con nuestros familiares de, oye, o sea, si algo pasa, ¿qué sería importante para ti? ¿Qué necesitas? Algo que, ¿no? O sea, al final, pues sí, o sea, creo que nos incomoda mucho hablar de la muerte y de ese tipo de cosas, pero creo que también es parte de respetar como el legado de las personas, que podamos tener esas conversaciones con ellos, aunque sean pues dolorosas e incómodas. Gracias, Judy. Tenemos otras preguntas, así que me voy un poquito más rapidito también por cuestión de tiempo. La primera es de Wendy Carmona, que nos pregunta, ¿cómo afecta tener en casa las cenizas de un familiar? No sé quién la quiera responder. Pues yo diría que pues no afecta si esa es la forma que encontró la persona para vivir su duelo, ¿no? O sea, al final, pues habrá quien lo vea y diga, ay, no, ya tendrías que haberlas, lanzado al mar o algo así, pero pues creo que cada quien, acuérdense, ¿no? O sea, la pérdida es universal, pero el duelo es personal. Y si esa persona decidió conservar las cenizas, pero al final ha podido poco a poco seguir con su vida y funcionar en la vida, creo que eso es lo importante. Eso es lo que yo diría. Sí, justo como dice Judy, remarcar mucho el funcionamiento, ¿no? Es decir, si una persona está manteniendo las cenizas y lleva 10 años, ¿no? Porque decidió hacerle el altar en su propia casa, ¿no? Pero puede continuar con su vida, ¿no? Ya ha podido reestructurar esta nueva forma de vida, pues no tendría como ningún problema, ¿no? Digo, no hay recetas de cómo se tiene que hacer, ahora sí que cada uno tiene que ir ubicando cuál es la manera y la clave es que sea lo que nos permita funcionar, ¿no? Y reestructurar esta nueva forma de vida. Muchas gracias, Gaby. Nos pregunta Cristina Gómez, ¿qué pasa cuando te quedaste con muchas cosas por decirle a la persona recién fallecida y ya no puedes tener respuesta? ¿Cómo puedes quitarte, dice, todo eso que vienes cargando por tanto tiempo y que siempre traes contigo? Y es como una losa muy pesada para tu vida y en relación con la persona fallecida. ¿Qué le podrían comentar? Creo que ahí echaría mano de estas alternativas que les dimos. Digo, al final a los seres humanos nos cuesta mucho lidiar con la incertidumbre, ¿no? Y al final la muerte nos deja con muchas incertidumbres porque efectivamente pues no tendremos respuesta de muchas cosas, ¿no? Por eso se vuelve algo pues tan existencial y tan espiritual también, y de ahí la importancia de estos rituales, ¿no? Yo ahí diría que ya sea personalmente o acompañado de un proceso terapéutico, esta parte de la escritura a lo mejor, o sea, de sí en la escritura poder decir aquello con lo que me quedé, leerlo en voz alta, hacer como un ritual de cierre para eso. Pues también hay personas que platican con la persona que ya no está, ¿no? Poder platicarle nuevamente, si eso no afecta tu funcionamiento de las cosas y en la vida, no, creo que no hay ningún problema. Pero bueno, al final el duelo sí es un poco ir encontrando ese balance y poder tolerar la incertidumbre, ¿no? Y saber que mucho del duelo va a terminar siendo, de la elaboración del duelo va a terminar siendo simbólico. Muchas gracias, Judy. Gaby. Yo nada, lo que agregaría es que, finalmente, como decíamos, el duelo implica una pérdida de un vínculo, ¿no? Y cuando hablamos de vínculo, hablamos de relaciones. Y siempre en todas las relaciones va a haber preguntas y va a haber respuestas sin contestar, ¿no? Digo, incluso cuando alguien está vivo. Entonces, me parece importante que primero notemos eso, ¿no? Y justamente cuando alguien ya no está, ¿no? Cuando ha muerto, pues también va a implicar, si estas estrategias que pudimos comentar y que Judy les fue mencionando, pues no están funcionando, ¿no? Si ya lleva un tiempo y donde las cosas no se están pudiendo elaborar de una manera pues particular, ¿no? Uno mismo con ciertas estrategias, pues iba a implicar un trabajo ya, un proceso terapéutico, ¿no? Que haya una persona especializada que pueda acompañar y que justamente eso busca un proceso terapéutico, ¿no? Como que uno pueda irse dando las propias respuestas que ya no podemos obtener de alguien que murió. Entonces, me parece que sí sería poder contemplar eso, ¿no? O sea, poder utilizar, echar mano de estas estrategias, ¿no? Que hablábamos el día de hoy, que Judy les fue explicando, y pues bueno, si de plano notamos que no está siendo suficiente nosotros poderlo afrontar solos, pues sí poder buscar un espacio, ¿no? Porque se vuelven respuestas que uno tendrá que armarlas, pero se necesita de alguien que justamente profesionalmente pueda ayudar a armarlas, ¿no? Entonces, yo complementaría con eso. Gracias, David. Tenemos otra pregunta de Edith Ferreiro que nos dice, ¿cuando una persona presenta cuadros de ansiedad por depresión, tendrá que tomar terapias o medicamentos? Pregunta. A ver, si quieres yo digo, Gaby, tú dices tu opinión.
Yo normalmente lo que les recomiendo, que a veces es un poco más sencillo y tiene un poco menos de estigma, desafortunadamente, es que pueden empezar con la terapia, ¿no? Y el psicólogo los puede orientar si considera que es apropiado, bueno, siempre y cuando sea un psicólogo bien preparado, ir también con un psiquiatra, ¿no? O sea, al final, bueno, y eso es bien importante, un psicólogo nunca les va a poder recetar medicamentos para que tengan cuidado, los medicamentos solo los recetan los psiquiatras, por eso digo que para las personas a veces es un poco más fácil empezar por el psicólogo, y dependiendo justamente pues lo que evaluamos es su funcionamiento y demás, ¿no? Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Creo que sí es importante que vayas con un psiquiatra o viceversa. Lo que puede pasar con los psiquiatras a veces es como su enfoque es un poco más médico, que no los refieran a terapia y bueno, no porque nosotras seamos terapeutas, pero creo que la verdad la terapia siempre es una excelente herramienta para elaborar, ¿no? Y trabajar cualquier tipo de circunstancia. Pero pues bueno, depende de cada caso, lo tendría que evaluar ya sea el psiquiatra o el psicólogo para determinar y nada más cuidar eso, que un psicólogo no les vaya a querer recetar nada. Sí, y bueno, yo ahí también haré una aclaración ya un poco más exigente de la que dice Judy. Un psicólogo no está preparado para dar terapias, ¿no? Digo, realmente un psicólogo implica la formación, ¿no? De la psicología y vemos de todas las áreas, ¿no? No solamente es la clínica y no tenemos la preparación para dar terapia, ¿no? Eso implica un trabajo ya más largo que se da con maestría, con grado, con supervisión y eso implica justo hacerse psicoterapeuta. Entonces, yo también ahí diría, haré esa distinción, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país pues hay muchas personas ejerciendo que no están preparadas y que pues, de pronto no tienen ni idea de qué están haciendo, ¿no? Entonces yo se aclararía eso, ¿no? Que si van a ir con alguien pues asegúrense que tiene una preparación de maestría, ¿no? Porque la licenciatura en psicología no aprendemos ni tenemos las habilidades para dar terapia y para acompañar a las personas, ¿no? Y pues esto que dice Judy, pues sí, digo, finalmente ansiedad y depresión pues se vuelven me parece siempre es como esta parte de la intensidad de las emociones, ¿no? O sea, es la intensidad de ansiedad, la intensidad de tristeza a un nivel donde tal cual limita el funcionamiento de las personas, ¿no? Entonces, no es necesario que vaya a requerir medicamento una persona, depende de cada persona, ¿no? Depende de los recursos que tiene. Un poquito lo que les decía, el duelo es bien particular y está afectado por un montón de factores. Básicamente así es en todo lo de la psicología, ¿no? O sea, la ansiedad, la depresión de una persona, o sea, no es como recetarios, o sea, va a depender de qué le está pasando a la persona, qué recursos tiene, qué relaciones de apoyo tiene, ¿no? Qué situaciones ha vivido antes. Entonces, requiere un estudio como muy especializado, ¿no? Muy profundo de esa persona, que justamente por eso se necesita una persona muy preparada para poder determinar si se requiere una valoración psiquiátrica, ¿no? Y también se cree mucho que los medicamentos con eso se va a resolver la ansiedad y la depresión. Y no, es algo complementario. Se va a requerir un trabajo, se llama interdisciplinario, ¿no? Donde va a implicar que haya un psicólogo, un psicoterapeuta que esté trabajando con un psiquiatra y que será en algunos casos, ¿no? Hay muchas personas que tienen ansiedad y que no necesitan medicamento o personas que tienen depresión y no necesitan medicamento. Entonces, depende de cada persona. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta a María Teresa Cadena y nos dice, ¿cuál estrategia le recomiendan cuando el recuerdo del fallecido de tu ser querido que presenciaste no te abandona? ¿Qué le podríamos decir a ella? ¿Judith o Karen? Pues creo que otra vez, depende de cada caso, pero justo sería como evaluar y platicar al respecto de qué impacto tiene esto para la persona, ¿no? O sea, porque, pues sí, habrá grados de recuerdos o la forma en que eso la afecta, entonces creo que esa parte sería importante. A lo mejor es un poquito complicado dar como una respuesta tan clara a eso porque, pues, depende. Sé que siempre contestamos depende, pero por eso es importante luego pues como esta evaluación tan personal que hacemos los psicólogos, ¿no? Psicoterapeutas. Y pues creo que también, pues otra vez, o sea, todos estos factores que influyen, cuánto tiempo va desde que se vivió el duelo, ¿no? O sea, habría que ver. No se me ocurre como otra cosa ahorita, Gaby. Pues a mí, la verdad, ahorita que te escuchaba, Cuatilco, por eso lo dudé porque me llamó la atención la pregunta que hacías. Yo remarcaría esto que mencionan en el chat de recuerdo del fallecimiento que presenciaste, ¿no? Yo ahí entonces estoy entendiendo que
se vivió, o sea, que la persona viva presenció la muerte, ¿no? Y un poquito de acuerdo a cómo está estructurada, pues yo ahí digo, no sé si quieren abrir micrófono adelante, pero yo pensaría como quizá el impacto que tuvo presenciar esa muerte, ¿no? Como hablábamos, hay distintos tipos de muertes, ¿no? Finalmente habrá muertes que son, pues sí, quizá deseables, por así decirlo, ¿no? Quizá uno desearía morir en su cama, tranquilo, sin darse cuenta, dormido, y sería una muerte deseable, ¿no? Habría muertes trágicas que uno no querría tenerlas, y a mí esta palabrita de presenciaste me haría pensar quizá en alguna muerte complicada, ¿no? O que hay como alguna situación que pudiera dificultar el duelo, pero no lo sé, no sé si la persona que preguntó quiere ampliar un poquito la pregunta en ese sentido. Sí, claro, porque ahí podría haber cuestiones de estrés postraumático y demás, sí. Exacto. No sé si la persona todavía está con nosotros, si nos quisiera hacer alguna ampliación de la pregunta. Bueno, ya tenemos nada más unos minutos. Me gustaría añadir una cosa, algo que sucedió. Bueno, dice, aquí ya nos aclara, dice, no fue así, estaba presente cuando falleció por un infarto. Ok, pues sí, yo pensaría un poco en eso, ¿no? Qué tan traumático, qué tan impactante fue como notar y ver tal cual cuando la persona murió de un infarto, ¿no? Digo, también hay reacciones distintas físicas en cuanto a un infarto, ¿no? Y parece que fue una vivencia fuerte, ¿no? Fue una vivencia muy impactante, como el notar a la persona que queríamos, pues, morir, ¿no? Y pues me parece que si está haciendo algo que está irrumpiendo constantemente en la vida, ¿no? Que está causando como mucho malestar, dolor, incomodidad, pues sí ameritaría como poder hablarlo con alguien, ¿no? Sí poder elaborar como este suceso, que sí puede ser muy impactante ver a alguien morir, ¿no? Sobre todo cómo se pudieron haber dado las circunstancias. Y yo diría que más que una estrategia como de haz tal cosa, me parece que podría ir más bien por hablar con alguien, ¿no? Digo, hay líneas de apoyo, como decía Judy, hay líneas gratuitas de apoyo, ¿no? Y poder hablar esto con alguien para poder también reelaborar lo que sí vivió, ¿no? Como cómo fue el suceso y el impacto emocional que eso causó. Yo creo que iría más bien por ahí, ¿no? Poder hablar con alguien profesional en alguna línea de ayuda, ¿no? Adelante, sí. Si gustan, igual podemos mandar alguna línea, quizá, si nos contactan por ahí, ¿no, Judy? Justo les estaba escribiendo en el chat, ¿no? Algunas de las que hay, ¿no? SAPTEL, Locatel, la UAM tiene, la UNAM en la Facultad de Psicología tiene, o sea, sí hay varias como líneas de apoyo. Okay. Sí, creo que sería importante, ¿no? Porque sí parece que hubo un impacto ahí debido al ver la muerte. Sí, muchas gracias. Tengo una pregunta aquí ya para despedirnos, que tiene que ver con una cuestión de lo que en parte impulsó, ¿no? esta charla, que agradecemos mucho que nos estén dando, y que tiene que ver con estas situaciones en las que pasa, por ejemplo, en el tribunal, ¿no? En el que tuvimos un momento en el que fueron suspendidas las actividades, ¿no? Para salvaguardar al personal. Nos fuimos a nuestras casas un tiempo, después comenzamos una reintegración ordenada, ¿no? En la que vamos unos días, algunos no, y justo en estos procesos, ¿no? Que dejamos de ver a nuestros compañeros y compañeras, digamos, en condiciones de salud, y de repente, pues, se enferman o desafortunadamente fallecen y ya no los volvemos a ver. ¿Cómo regresar al trabajo con esas ausencias, ¿no? Con las oficinas vacías y sin la posibilidad de despedirnos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras? O sea, escuchaba sobre los rituales que nos recomendaban, las alternativas, pero ¿qué podemos hacer? Porque finalmente los vimos, digamos, saludables, simplemente tuvimos este ajuste y ya no va a haber manera de verlos de nuevo, ¿no? Entonces ese sería mi comentario, no sé qué me podrían señalar. De entrada yo iba a decir que el hecho de que hayan organizado esto es pues una forma, pues tal, no sé si llamarla de ritual, pero creo que es como una iniciativa importante, ¿no? Porque muchas veces pues los espacios de trabajo a lo mejor no dan como esa contención, o por lo menos digo que ahorita no podríamos decir que fue tal cual una contención, pero a lo mejor como esos recursos de apoyo para las personas, ¿no? Sabiendo que a lo mejor pues a alguien no le afectó
prácticamente para nada y alguien está sumamente afectado, ¿no? Entonces creo que el abrir estos espacios de conversación es una de las primeras como alternativas y estrategias importantes. Pues sí, porque abre justamente esos espacios y creo que quienes nos estén escuchando que están viviendo esa situación, al final saber que platicar al respecto de eso entre ustedes también ayuda, ¿no? O sea, no negarlo, no hacer como que no ocurrió, sino realmente poder abrir esos espacios para platicarlo ayudaría mucho. Y pues no sé, o sea, a lo mejor quienes sean más cercanos entre sí pueden organizar una especie de ritual simbólico también, ¿no? O sea, creo que eso es lo que yo diría que es importante. Sí, digo, yo para complementar, pues digo, ubicando, ¿no? Justo esto que hablamos del vínculo, ¿no? O sea, tal cual hacer relaciones, pues implica este vínculo, ¿no? Y eso va a llevar un tiempo, o sea, hacer esta ruptura de un vínculo con alguien es algo muy fuerte, ¿no? O sea, mentalmente, emocionalmente es una vivencia muy fuerte que digo, irremediablemente tenemos que pasar todos, ¿no? Entonces, va a ser algo muy fuerte, ¿no? Justamente esto que mencionas, Cuatlique, regresar a los lugares de trabajo, ¿no? Digo, después además de un año, ¿no? O sea, que es como un tiempo muy largo, ¿no? Regresar a espacios y ver que ya no están personas que antes ocupaban esos espacios, nuevamente va a ser una vivencia emocionalmente muy fuerte, ¿no? Muy impactante que nos va a llevar justo a pensar eso. ¿Cómo es posible que esta persona le haya pasado? ¿No? Todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De estos periodos de negación, pensar nosotros también nuestra propia muerte, ¿no? Personas cercanas que siguen vivas. Entonces, nos va a llenar de toda esta parte emocional que va a ser muy impactante, ¿no? Entonces, me parece que justo una forma importante de elaborar el duelo es darle lugar a eso, ¿no? Entonces, si están estos espacios de trabajo, sí, digo, lo que sí ayude a hacer estos rituales, hacer estos sucesos que den lugar, ¿no? Y que nos permitan acompañarnos, ¿no? Hay una frase mucho que se dice, no sé si la han escuchado, de los funerales son para los vivos, no son para los muertos, ¿no? Entonces, eso implica un funeral, ¿no? O sea, justamente acompañarse y hacer una red de apoyo que le permita a las personas vivas que están sufriendo, que están adoloridas por el suceso, poder sostenerse. Entonces, me parece que en estos espacios de trabajo, pues habrá que hacer esa red, ¿no? Quizá cuando uno regresa, pues, digo, a veces es complicado pensar que toda la organización, ¿no? A veces se puede hacer toda la organización, pero a veces se vuelve a necesitar algo más íntimo, ¿no? Digo, no es lo mismo decir que el tribunal hace un homenaje, ¿no? A que quizá las personas más cercanas, ¿no? Su círculo de amigos, pues puedan hacer quizá alguna especie de ofrenda, ¿no? Algún ritual entre ellos, algo como para conmemorar a esa persona que estaba ahí, que era importante, ¿no? Como para recordarla, justamente poder incorporar, pues que ya no está, pero que sigue siendo parte de la vida, ¿no? Que también es algo que se vuelve muy difícil con las muertes, ¿no? De pronto es encontrar este shock de que alguien murió y ya no va a estar, pero poder asumir que también sí está de una manera distinta y que podamos encontrar la manera en la que puede continuar en nuestras vidas, ¿no? O sea, justo haciéndole esta ofrenda. Entonces, yo diría también eso, ¿no? Poder hacer este espacio acompañado, más cercano, que era cercano a él, pero también que a uno mismo como vivo le permite acompañarse, sostenerse y hacerle esta especie de despedida, ¿no? Entonces, yo lo vería por ahí. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya no tenemos más comentarios. Tenemos aquí algunas felicitaciones, ¿no? De Sergio Navarrete, ¿no? Que les felicita por las ponencias. Agradecemos a las personas que nos están acompañando. Y pues principalmente a ti, Judith, a ti, Gaby, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos de que otra vez nos acompañen. Les agradecemos a toda la gente por su paciencia, por los problemas técnicos que tuvimos, aunque aguantaron y se pudieron conectar con nosotros. Esperamos contar con ustedes nuevamente en otra ocasión y si nos dejan sus teléfonos para que la gente les pueda consultar en caso que tengan alguna duda o quieran ya tener una atención directa con ustedes, pues se los agradeceríamos. Y pues de parte del tribunal, ¿no? Pues les voy a compartir aquí nada más, a ver si me permite pues los reconocimientos que de parte nuestra, sí, no sé si lo alcanzan a ver, me parece que sí. Ay, muchas gracias. No sé cuál se está viendo, porque no alcanzo a ver. Tenemos aquí los reconocimientos de... Sí, se ve, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, aquí está el reconocimiento de Judith y también tenemos acá el de Gaby. Pues les agradecemos muchísimo su asistencia a todos una vez más y bueno, cualquier duda estamos a sus órdenes y esperamos tener otra charla
próximamente, porque nos dijeron también por ahí que si podían dar una sobre depresión, ansiedad, no sé, porque la verdad es que dependemos de su tiempo, lo usamos muchos de ellas, entonces, en algún otro momento. Bueno, saben que somos ahí un grupo grande que los podemos apoyar, entonces sin problema. Muchas gracias, bueno, pues nos despedimos de todos ustedes, muchas gracias, buenas noches y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su atención.